El descubrimiento macabro. El 24 de julio de 1878 se recibió un aviso de que en un departamento de la Ciudad de México se percibía un olor a carne quemada y se oían gemidos ahogados. Cuando las autoridades irrumpieron en el lugar tras derribar la puerta, se quedaron horrorizados ante lo que vieron. Casimira Juárez, una niña de 12 años, estaba atada a unos palos en forma de X. Tenía el cuerpo quemado y las heridas infectadas, pero aún respiraba. En esta historia, basada en hechos históricos reales, serás testigo de cómo Guadalupe Bejarano, la primera asesina en serie de la historia de México, convirtió su casa en una sádica sala de tortura. Si deseas seguir viendo historias históricas y reales sobre crímenes, suscríbete al canal y dale a me gusta al video. Únete a nuestros oyentes que no temen enfrentarse a la oscuridad del pasado. Capítulo 1. Víctimas ocultas y un descubrimiento aterrador. La decadencia moral de una sociedad no comienza en las revueltas más ruidosas, sino en las habitaciones más silenciosas, cuando nadie escucha los gritos de los indefensos. Registro del Observador Judicial Mexicano del siglo XIX. En 1878, la Ciudad de México respiraba bajo la promesa de orden y progreso. Era el comienzo del Porfiriato, el período en el que el general Porfirio Díaz prometió llevar al país a la modernidad con una filosofía positivista. Sin embargo, las brillantes calles iluminadas con faroles de gas de este progreso solo iluminaban los barrios donde vivía una pequeña élite y una clase media enriqueciéndose. Justo fuera de esa luz se extendía una sombra profunda y silenciosa donde vivía el resto de la población. Campesinos sin tierra, trabajadores desesperados y sirvientes invisibles. En una de esas sombras, en el número 1,5 de la calle Corazón de Jesús, el portero de un edificio que desde fuera parecía tener la modesta dignidad de la clase media, ya no podía reprimir en tu conciencia los sonidos que llevabas semanas oyendo. Lo que oías no era el sonido sordo de un palo golpeando el suelo de madera. Era algo más que la disciplina doméstica habitual, el castigo a una sirvienta rebelde. Podías jurar que en varias ocasiones habías oído gemidos o débiles gritos. Sin embargo, dudabas. Al fin y al cabo, la casa de la que ibas a quejarte no era una casa cualquiera. Era la casa de la viuda de un respetado oficial, el comandante Macario Bejarano. Acusar a la casa de una señora que los vecinos consideraban amable y caritativa era un riesgo que podía acabar con la carrera de un portero. Sin embargo, los ruidos que oíste el 24 de julio de 1878 y el extraño olor que se extendía por el edificio disiparon tus dudas. El portero decidió comunicar sus sospechas a las autoridades. Cuando las autoridades entraron en el edificio, notaron inmediatamente ese olor que flotaba en el aire. Era una mezcla aguda y nauseabunda de carne quemada, infección y descomposición. Se dirigieron hacia el lugar de donde provenían los ruidos, el primer rellano de la escalera de la casa. En ese momento, los agentes, que nunca olvidarán la escena que vieron en el suelo, se encontraron con uno de los casos más oscuros de la historia de la medicina forense. Una niña de unos 12 años estaba atada a 4 estacas clavadas en el suelo en forma de X. Más que un cuerpo humano, era el lienzo de una brutalidad sistemática. Parecía haber perdido el conocimiento. Los registros forenses revelaron que no se trataba de un acto de ira, sino de un sadismo calculado y prolongado.
La niña tenía una profunda herida en la cabeza, invadida por gusanos. Su cuerpo, especialmente la boca y los genitales, había sido marcado con un hierro candente. Las lesiones en las axilas eran tan graves que se podían ver los huesos. No era la escena de un asesinato, sino la horrible imagen de una sala de tortura. Sin embargo, la realidad más impactante se reveló cuando los agentes se acercaron. La niña aún respiraba. Se llamaba Casimira Juárez. La sala de urgencias del Hospital San Andrés estaba acostumbrada a las horribles escenas que se veían en la ciudad en aquellos días, pero esto horrorizó incluso a los cirujanos más experimentados. Cuando Casimira fue trasladada en camilla, los médicos sabían que era médicamente imposible que sobreviviera. Su tarea ya no era salvarla, sino solo aliviar su dolor y ganar tiempo para que las autoridades judiciales pudieran tomarle declaración antes de que muriera. ¿Quién era Casimira Juárez? Era solo una de las decenas de miles de almas desesperadas que constituían el motor invisible del porfiriato mexicano. Provenía de una familia pobre. A finales del siglo XIX, la crisis agrícola había destrozado a las familias rurales y empujado a millones de personas sin tierras a las ciudades. Trabajar como empleada doméstica era la única opción para sobrevivir para las jóvenes como Casimira. El servicio doméstico era una profesión que representaba aproximadamente el 60% de las trabajadoras en la Ciudad de México del siglo XIX. Más que un trabajo, se trataba de una relación de dependencia que los académicos describen como feudal y patriarcal. Según el Código Civil de 1870, las sirvientas estaban legalmente bajo la plena autoridad y responsabilidad de los jefes de familia. No eran trabajadoras con derechos, sino bienes fungibles, consideradas parte de la casa. Casimira también había sido atraída a este sistema, a la casa número 1,5, con la promesa de trabajar en las tareas domésticas. A partir del 6 de julio de 1878, durante 18 días, había sido sometida a un tormento inimaginable en esa casa. Ahora, en la fría habitación del hospital, un juez y un funcionario estaban de pie junto a tu cama. El tiempo se agotaba, tu conciencia iba y venía. El funcionario preguntó: ¿quién te hizo esto? Los labios destrozados de Casimira se abrieron con dificultad. Su voz era apenas un susurro. Declaró. Dijo un nombre. En su último aliento, identificó al responsable. Después de prestar declaración, el 24 de julio de 1878, perdió completamente el conocimiento. Según las noticias de los periódicos de la época, sus últimas palabras registradas no fueron un resumen de los 18 días de infierno que había sufrido, sino de la necesidad humana más básica: tantita agua. Casimira Juárez falleció ese día en el hospital. Para los agentes que llevaban la investigación, ahora comenzaba la parte más difícil del caso. Tenías entre manos un horrible asesinato, varios testigos y una declaración clara de la víctima antes de morir. Pero había un problema. El nombre que la víctima pronunció con su último aliento no era el de un monstruo como el que esperaban los policías. El nombre no figuraba en los registros criminales de la ciudad, ni en los burdeles, ni en las listas de peligrosas pandillas de clase baja. El nombre era Guadalupe Martínez de Bejarano. Ese nombre pertenecía a la viuda del comandante Macario Bejarano, una mujer considerada un ejemplo de la respetabilidad de la clase media.
una viuda de militar que abría su casa a niñas huérfanas y a quien sus vecinos describían como amable y caritativa. Ella era, a los ojos de la sociedad, el ángel del hogar por excelencia. Los funcionarios se encontraban ahora en un dilema. Por un lado, el cuerpo destrozado por la tortura de una niña de 12 años. Por otro, una mujer que era uno de los símbolos más respetados de la sociedad. ¿Cómo iba a conciliar el sistema judicial estas dos realidades? ¿Qué relación podía tener una viuda de militar con 4 estacas en el rellano de su casa? La noticia se extendió por las calles de la Ciudad de México como una onda expansiva. Era una afrenta a los códigos sociales de la época. La sociedad porfiriana se basaba en rígidas jerarquías sociales. En esta jerarquía, las mujeres, especialmente las viudas de clase media como Bejarano, eran consideradas representantes del ideal victoriano de ángeles del hogar. Tu lugar estaba en casa. Tu papel era el de guardiana de la moral. Por lo tanto, la revelación de Bejarano como asesina sádica no era solo una noticia sobre un crimen, sino también una paradoja inconcebible. Los observadores contemporáneos notaron esta incongruencia cognitiva entre su apariencia y sus acciones. ¿Cómo podía una mujer amable y caritativa convertir su hogar en una cámara de tortura? Este caso puso de manifiesto lo que podían ocultar las estructuras patriarcales de clase y un sistema judicial deficiente tras una apariencia de respetabilidad. La posición social de Bejarano había sido tanto su mayor arma como su escudo más eficaz. A finales del siglo XIX, en una ciudad donde la clase social determinaba casi todos los aspectos de la justicia, ser la viuda de un comandante militar proporcionaba una armadura casi impenetrable contra la sospecha. Los 18 días de tortura de Casimira y su muerte, el 24 de julio de 1878, fueron la primera grieta que rompió esa armadura. La indignación popular era enorme. Se esperaba que la justicia actuara con rapidez y dureza. Sin embargo, el sistema tuvo dificultades para comprender las acciones de Bejarano. Esta brutalidad no se consideró como prueba de una caza en serie, sino quizás como el resultado aislado de una ira desmesurada contra una sirvienta difícil. Las autoridades dudaron en actuar contra una mujer de su estatus social. El sistema legal había sido diseñado por y para los hombres de la élite. Te costaba comprender que una viuda de clase media pudiera ejercer una violencia sádica. Guadalupe Martínez de Bejarano fue detenida en Tacubaya a las 8 de la mañana del 24 de julio de 1878, mientras Casimira aún agonizaba en el hospital. Guadalupe Bejarano estaba ahora en prisión. La ciudad creía que se había capturado a un monstruo. Sin embargo, el sistema judicial aún no sabía la gravedad de lo que se enfrentaba, que estos actos no eran ni los primeros ni los únicos. Este arresto no era el final, sino solo un interludio para los asesinatos que continuarían. Capítulo 2. La historia secreta de la asesina maldita. La respetabilidad no es la moral en sí misma, sino el arte social de parecer moral. Los delitos más graves suelen ser ocultados por los intérpretes más exitosos de este arte. Registro de observaciones del siglo XIX. En julio de 1878, el arresto de Guadalupe Martínez de Bejarano sacudió los cimientos de la sociedad de la Ciudad de México. Esta mujer, señalada como la autora del asesinato por tortura de Casimira Juárez, no encajaba en el estereotipo de monstruo de la sociedad. No procedía de la clase baja, ni vivía en un entorno degenerado, ni estaba marcada por la ignorancia. Entonces,
¿Quién era Guadalupe Martínez de Bejarano? Los registros indican que naciste alrededor de 1843, pero tu infancia, tu juventud y tu familia permanecen ocultas en el silencio de los archivos. Se sabe que en tu juventud eras una mujer elegante y llamativa. A principios de tus 20 años, te casaste con el comandante Macario Bejarano, quien ocupaba una posición social importante en la México porfirista. Este matrimonio le proporcionó estatus, seguridad y todos los privilegios de la clase media alta. Tu hijo Aurelio nació alrededor de 1865. Sin embargo, la muerte de tu esposo, probablemente cuando Aurelio aún era pequeño, te convirtió en una respetable viuda de militar. Para Guadalupe Martínez de Bejarano, que enviudó a una edad temprana, esta no era una situación deseable. No volverías a casarte. Desde fuera eras una ángel del hogar ideal, que tus vecinos describían como amable y caritativa. Incluso los periodistas que te visitaban en la cárcel no podían ocultar su sorpresa ante tu elocuencia y evidente cortesía. Sin embargo, bajo esta identidad pública se escondía un perfil que la criminología de la época tenía dificultades para comprender. Los expertos que años más tarde analizaron las acciones de Bejarano describirían su motivación como un impulso hedonista, de claro sadismo y con evidentes connotaciones sexuales. Se trataba del perfil de un cazador organizado que actuaba por satisfacción sexual, a diferencia de las típicas asesinas del siglo XIX que utilizaban veneno para obtener ganancias materiales y eran consideradas femeninas. Tus crímenes entraban en una categoría más asociada a los delincuentes masculinos. Tras tu apariencia amable y tu imagen caritativa, se escondía una crueldad sistemática. La primera víctima documentada de esta crueldad no fue Casimira Juárez, la pobre sirvienta que acogiste en tu casa, sino alguien de tu propia sangre. El 14 de enero de 1876, 2 años antes de que Casimira Juárez muriera en esa casa, la puerta del número 1,5 se abrió de golpe. Un niño desnudo de 11 años salió corriendo al exterior. Su cuerpo estaba magullado por los golpes con cuerdas mojadas y cubierto de marcas de latigazos. Ese niño era el hijo de Guadalupe, Aurelio Bejarano Martínez, nacido aproximadamente en 1865. Aurelio se refugió en la casa de su vecino Emilio Díaz. Tus relatos revelaban la disciplina que se imponía en la casa de Bejarano. Te golpeaban regularmente con cuerdas mojadas hasta desgarrarte la piel y te encerraban en una gran caja de madera hasta que dejabas de gritar. El vecino Emilio Díaz, tras ver el estado del niño, envió una carta a Guadalupe Bejarano pidiendo clemencia. La respuesta de Bejarano revelaba su mentalidad. No rechazó esta brutalidad, sino que la justificó como una disciplina adecuada. Este temprano suceso sentó las bases del modelo de maltrato que más tarde costaría la vida a las sirvientas. La casa no era para ti un lugar protegido, sino un espacio en el que ejercías tu autoridad absoluta. Aurelio logró escapar de esa casa. En 1878, a los 15 años, se alistó en el ejército. Fue la única víctima que pudo huir de la casa de su madre. Sin embargo, esa huida lo enfrentaría de nuevo a su madre años más tarde, en un trágico desenlace. Con la marcha de Aurelio, la necesidad de disciplina de Bejarano se dirigió hacia nuevos objetivos. Su terreno de caza era el enorme abismo creado por el porfiriato. El 95% de los mexicanos del campo no tenían tierras. Esta intensa pobreza empujaba a las mujeres y niñas del campo, desesperadas, a las ciudades en busca de cualquier trabajo que pudieran encontrar.
El servicio doméstico era la ocupación más común de estas mujeres, que no contaban con ninguna protección legal. Bejarano utilizaba todos los aspectos de estas dinámicas de poder como arma. Seleccionaba a sus víctimas especialmente entre huérfanas, niñas sin hogar y personas en situación de extrema pobreza. Se centraba en los miembros más vulnerables de la sociedad, que no tenían redes familiares que las buscaran o exigieran justicia. Tu método era calculado y organizado. Primero, atraía a jóvenes pobres anunciando oportunidades de trabajo como empleadas domésticas en tu casa. Una vez que las víctimas entraban en tu casa, Bejarano primero creaba un ambiente de confianza y normalidad, comportándose durante días o semanas como un empleador normal. Luego, la casa se convertía en una cámara de tortura. Su método de tortura característico consistía en sentar a las víctimas desnudas sobre braseros encendidos. Fuentes contemporáneas lo describieron como un intento de crear una silla romana sádica. Las brasas ardientes causaban quemaduras graves en los genitales, los muslos y las nalgas. La tortura no se limitaba a eso. Colgaba a las víctimas desnudas de las muñecas con cuerdas atadas al techo y las azotaba con látigos utilizados para arrear ganado hasta que la piel se desgarraba y se veían los huesos. Las quemaba con cigarrillos encendidos, les aplicaba barras de hierro al rojo vivo y agua hirviendo, les mutilaba los genitales y, al menos en un caso, les cosía la ropa directamente a la piel. El método final para matarlos era siempre el mismo: dejarlos morir de hambre. Después de agotar sus cuerpos con semanas o meses de tortura, dejaban de darles de comer hasta que morían. Esto es lo que le sucedió a Casimira Juárez en el verano de 1878. La muerte de Casimira y el juicio que condujo al arresto de Bejarano, a pesar de la indignación popular, confundieron al sistema. A diferencia de la mayoría de las asesinas en serie del siglo XIX, Bejarano no utilizaba veneno para obtener beneficios económicos. Su evidente sadismo y motivación sexual la situaban en una categoría más asociada a los delincuentes masculinos. El tribunal no sabía cómo interpretar los actos de esta mujer respetable. A pesar de la terrible naturaleza del delito, Guadalupe Martínez de Bejarano fue condenada inicialmente a solo 13 años de prisión. Se creyó que se había hecho justicia. El sistema había encerrado a un monstruo. Sin embargo, esta condena de 13 años fue solo un breve paréntesis en la historia de la primera asesina en serie de México. Sus crímenes más horribles aún no se habían cometido. Capítulo 3. La tortura más aterradora. El sistema judicial solo puede ver a los monstruos cuando se ajustan a los patrones que tú mismo has definido. Un monstruo que lleva una máscara respetable caza ante los ojos de los guardianes de la ley. Registro de observadores de la época porfiriana. Año 1886. Las pesadas puertas de hierro de la prisión de Belén se abrieron con un chirrido. La mujer que salió al exterior era Guadalupe Martínez de Bejarano. Solo habían pasado unos años desde que cumpliera su condena de 13 años por la brutal muerte de Casimira Juárez. Tu liberación no fue tanto un derecho legal como el resultado de un profundo error del sistema. Según el comunicado oficial publicado en el periódico El Tiempo el 26 de agosto de 1886, Bejarano había sido puesta en libertad gracias a un indulto presidencial firmado por el propio presidente Porfirio Díaz. Este impactante acontecimiento reflejaba una ceguera fundamental de la justicia porfiriana. El sistema no había entendido a Bejarano.
En aquella época, la ciencia criminológica estaba bajo la influencia absoluta de las teorías del positivista italiano Cesare Lombroso. Según esta teoría, la criminalidad era una degeneración biológica innata. Los delincuentes natos eran codificados como mexicanos pobres sin educación, a menudo indígenas o mestizos, con deficiencias psicológicas que vivían en entornos degenerados. Guadalupe Bejarano no encajaba en ningún lugar de este molde. Era una viuda de militar de clase media que, incluso en la cárcel, los periodistas comentaban tu elegante forma de hablar y tu evidente cortesía. Eras la representante del ideal del ángel del hogar, considerado el guardián moral de la sociedad. El sistema judicial consideraba como una imposibilidad conceptual. Tu delito no se consideró como prueba de una caza en serie, sino que se reformuló como un momento aislado de ira excesiva contra una sirvienta difícil. Además, el carácter privado del hogar también servía de escudo. La casa se entendía como un lugar protegido y guardiana de las virtudes morales. Lo que ocurría tras las puertas cerradas no entraba en el radar del sistema. Este fallo cognitivo del sistema le dio a Bejarano una segunda oportunidad, más sangrienta, para cazar. La Ciudad de México, a la que Bejarano regresó tras quedar en libertad en 1886, seguía siendo un terreno de caza perfecto para él. En los años transcurridos desde la muerte de Casimira, la promesa de orden y progreso había enriquecido aún más a los ricos y había hecho aún más invisibles a los pobres. Gracias a la ceguera del sistema judicial y a la máscara de ángel del hogar, Bejarano estaba listo para continuar con su caza. En 1891, Guadalupe Bejarano había reanudado sus actividades delictivas. Y esta vez tus víctimas serían dos hermanas, Crescencia y Guadalupe Pineda. Los registros no recogen sus características físicas, pero sus perfiles encajaban perfectamente con el tipo de presa de Bejarano. Eran jóvenes, extremadamente pobres y desamparadas. Crescencia tendría unos 14 años y su hermana pequeña Guadalupe unos 12. Agotadas por la pobreza, poseían una belleza y una vulnerabilidad desesperadas que llamaron la atención de Bejarano. Para Bejarano no eran solo sirvientas, eran lienzos vírgenes perfectos para sus deseos sexuales y su sadismo. Su desesperación ofrecía un terreno ideal para las fantasías de Bejarano, centradas en la satisfacción sexual. Su destino quedó sellado en 1891, con unas pocas monedas. Crescencia Pineda perdió 10 centavos cuando regresaba de un trabajo que había hecho para su tía Eulogia Monroy. Era una cantidad insignificante en términos actuales, pero para una familia pobre de 1891 era una catástrofe. Cuando la desesperación y la ira de la tía Eulogia se desbordaron en la calle, la respetable vecina Guadalupe Bejarano vio ese momento de debilidad. Bejarano convirtió esa pequeña deuda en un arma. Caminó con paso tranquilo hacia el centro de la crisis familiar. Mientras observaba a la tía desesperada y al niño lloroso, su atención se centró en el rostro de Crescencia. ¿Tantas lágrimas por 10 centavos? Dijo con toable voz. Luego se acercó a Crescencia y le examinó el rostro. Tú, dijo, solo tienes un diente, que vale mucho más que esos 10 centavos. La tía y el sobrino se quedaron paralizados ante esa extraña frase. Bejarano continuó. Tengo una propuesta para ti. En lugar de esos 10 centavos perdidos, dame uno de tus pequeños dientes. A cambio, te daré 10 pesos.
Era una oferta absurda, sin sentido y aterradora. No era la negociación de un filántropo, sino la de un cazador. Un movimiento que dejaba a su víctima en estado de shock y bloqueaba su lógica. Aunque las fuentes registran este suceso como una amenaza, no era más que una manipulación que paralizaba psicológicamente a la víctima. Al ver los ojos de la tía Eulogia llenos de miedo, Bejarano volvió a ponerse su máscara de misericordia. «O bien», dijo sonriendo, «olvidamos esta desagradable conversación. Te quedas con tus dientes. Y tú, Crescencia, empiezas a trabajar para mí por un salario al mes». Su método de tortura característico consistía en sentar a las víctimas desnudas sobre braseros encendidos. Fuentes contemporáneas lo describieron como un intento de crear una silla romana sádica. Las brasas ardientes causaban quemaduras graves en los genitales, los muslos y las nalgas. La tortura no se limitaba a eso. Colgaba a las víctimas desnudas de las muñecas con cuerdas atadas al techo y las azotaba con látigos utilizados para arrear ganado hasta que la piel se desgarraba y se veían los huesos. Las quemaba con cigarrillos encendidos, les aplicaba barras de hierro al rojo vivo y agua hirviendo, les mutilaba los genitales y, al menos en un caso, les cosía la ropa directamente a la piel. Poco después, probablemente con la seguridad de que su hermana trabajaba allí, Guadalupe Pineda también se unió a ellas. La trampa se había cerrado con 2 jóvenes vulnerables a la manipulación y un anfitrión sádico. Las hermanas dejaron de volver a casa. Su tía, Eulogia Monroy, comenzó a preocuparse. Los días se convirtieron en semanas. Ni los pesos prometidos ni noticias de sus sobrinas habían llegado. Eulogia Monroy finalmente llamó a la puerta de Bejarano. Guadalupe Bejarano abrió la puerta con su familiar aire de bondad. Respondiste a las preguntas preocupadas de Eulogia con una mentira tranquila y convincente. Las chicas no estaban allí. Afirmaste que habían ido a Puebla para recibir tratamiento médico. En el momento en que Eulogia Monroy se alejó de la puerta, la máscara de ángel del hogar cayó detrás de ella. La casa número 1,5 era el reino de Bejarano. La casa, aislada del ruido del mundo exterior, se había convertido en un vacío silencioso. Una vez que las víctimas entraban en la casa, los primeros días transcurrían como una relación laboral normal. Luego se cerraban las puertas con llave. La casa estaba equipada como una sala de tortura. El olor acre de las brasas se mezclaba con el humo de la leña y el carbón. Del techo colgaban cuerdas que se utilizaban para colgar a las víctimas por los tobillos. La tortura era sistemática y duraban meses. Bejarano no mataba rápidamente a sus víctimas. Ese no era su objetivo. Su objetivo era infligir una tortura hedonista y prolongada, alimentada por la satisfacción sexual. Las víctimas permanecían desnudas durante todo el tiempo que permanecían en la casa, donde se quemaban sus ropas. La ira de Bejarano se centró especialmente en Crescencia. Crescencia fue quemada con agua hirviendo. Fue golpeada con látigos del tipo utilizado para arrear ganado hasta que su piel se desgarró y se le vieron los huesos. Su cuerpo quedó cubierto de cortes. Fue marcada con barras de hierro al rojo vivo y cigarrillos encendidos. Su hermana Guadalupe Pineda también fue torturada en esa misma época con los mismos métodos dentro de esa misma casa. Con el tiempo, los gritos que salían de la casa disminuyeron y dieron paso al silencio.
Eso no significaba que la tortura hubiera terminado. Significaba que Bejarano había puesto en marcha su último método de exterminio: el hambre. Cuando los cuerpos de las víctimas se debilitaron tras semanas de tortura, Bejarano dejó de darles de comer hasta que murieron. El cuerpo de Crescencia, según las definiciones forenses contemporáneas, se había convertido en una llaga viva. Literalmente, bajo una serie de golpes y heridas, se había infectado y se había convertido en una herida viva. Afuera, la tía Eulogia Monroy no se había rendido. La historia de Puebla no te había convencido. Los rumores aumentaban. Las insistentes quejas de Eulogia y las denuncias de los vecinos sobre personas secuestradas y torturadas finalmente hicieron que la policía actuara. Recordando el caso de 1878, el sistema reaccionó más rápido esta vez, pero aún así demasiado tarde. Cuando las autoridades llegaron por segunda vez a la casa número 1,5 en 1891, no fue necesario llamar a la puerta. Cuando los policías irrumpieron en la casa, lo que encontraron fue una escena de auténtico horror. En la casa, tras meses de abusos, se encontraron los cadáveres desnudos de las dos hermanas, que ya habían fallecido. Guadalupe Martínez de Bejarano fue arrestada de nuevo, acusada del asesinato de las hermanas Pineda. Esta vez no hubo indulto presidencial. Esta vez la sociedad no aceptaría una sentencia ridícula. El segundo juicio, que se celebraría en la cárcel de Belén entre 1891 y 1892, sería uno de los momentos más dramáticos de la historia judicial de México. Porque, esta vez, en la sala del tribunal, había alguien que había vivido en primera persona el infierno de esa casa, que conocía de memoria los métodos de su madre, y que ahora había sido testigo del destino de sus últimas víctimas, su hijo, Aurelio Bejarano Martínez. Capítulo 4. El trágico final de la mujer verdugo. La sociedad solo busca a los monstruos en las calles oscuras y en las casas miserables. Por eso, siempre pasa por alto la barbarie que crece tras las puertas cerradas de las casas respetables. Año 1891. El segundo arresto de Guadalupe Martínez de Bejarano tras el hallazgo de los cuerpos mutilados de los hermanos Pineda causó un gran revuelo en la Ciudad de México. Esta vez no hubo confusión cognitiva como en el caso de Casimira Juárez en 1878. El precio de la liberación de Bejarano por indulto presidencial fue la muerte aún más espantosa de 2 niños. La máscara de esa mujer amable, a quien la sociedad consideraba una respetable viuda de militar, cayó y debajo apareció la mujer verdugo. Cuando comenzaron los juicios de 1891-1892 en la prisión de Belén, el ambiente era completamente diferente al de 13 años antes. La ira de la gente se había vuelto concreta y peligrosa. Los ciudadanos intentaron linchar a Bejarano mientras la trasladaban a la prisión. El coche que la transportaba fue apedreado por la multitud enfurecida. Esta vez, la sociedad no solo quería justicia, sino venganza. La sala del tribunal fue escenario de uno de los momentos más dramáticos de la historia judicial de México. El testigo estrella de la acusación era alguien que había vivido en primera persona el horror de aquella casa, que conocía de memoria los métodos de su madre y que ahora había sido testigo del destino de sus últimas víctimas, su hijo, Aurelio Bejarano Martínez. Aurelio, ahora un hombre adulto, se enfrentó a su madre. Este momento, que figura en las actas del juicio como careo,
sería el tema de uno de los dibujos más impactantes del famoso ilustrador José Guadalupe Posada. Aurelio testificó contra su madre. Afirmó que ella era responsable de las torturas y las muertes. El niño, que años atrás, a los 11 años, había huido de esa casa desnudo y azotado, ahora prestaba testimonio para sellar el destino de su madre. La defensa de Guadalupe Bejarano fue un último intento de manipulación. Mirando a su hijo a los ojos, intentó desempeñar el papel de víctima. Esta acusación que me haces me llevará a pasar los últimos días de mi vida en la cárcel, dijo. Pero no diré que es mentira, te perdono. Dios tendrá en cuenta el sacrificio que hice para que tú te salvaras. Al ver que esta trampa emocional no funcionaba, intentó, en un último intento, culpar directamente a su hijo. Se volvió hacia Aurelio y le preguntó: ¿No fuiste tú quien golpeó a Crescencia, Aurelio? El tribunal no creyó la desesperada defensa de la madre. El testimonio de Aurelio y las pruebas contundentes encontradas en los cuerpos de los hermanos Pineda en la casa confirmaron el veredicto. Guadalupe Martínez de Bejarano fue declarada culpable. Sin embargo, cuando se anunció el veredicto, una ola de ira invadió la sala del tribunal. A pesar de que el público pedía la pena de muerte, Bejarano solo fue condenada a 10 años y 8 meses de prisión. Aurelio, por su parte, fue condenado a 2 años de prisión por complicidad o omisión inicial, por no haber detenido a su madre a pesar de saber lo que estaba pasando. La sociedad consideró esta sentencia ridícula y demasiado leve. ¿Cómo era posible que el precio por torturar durante meses y asesinar a 2 niños fuera solo de 10 años? La respuesta se encontraba, una vez más, en las limitaciones estructurales de la justicia del Porfiriato. Había un hecho legal que pasaba desapercibido ante la ira popular. Según las leyes mexicanas de la época, las mujeres no podían ser condenadas a muerte. La pena máxima a la que podían ser condenadas era de 20 años de prisión. A pesar de esta restricción legal, la pena de 10 años y 8 meses era desproporcionadamente leve en comparación con la gravedad del delito cometido. Esta decisión demostraba una vez más los mismos prejuicios de clase y género que el sistema había mostrado en el caso de Casimira y en el indulto presidencial. El sistema estaba diseñado para aplastar a los carteristas y a los delincuentes de clase baja, no a una respetable viuda de militar. Por eso Bejarano había recibido la pena más leve posible. Guadalupe Bejarano fue enviada a cumplir su condena a la cárcel de Belén, un antiguo convento convertido en 1886 en la prisión principal de México. Pero esta vez la prisión no era un refugio para ella. La clase social que la protegía en la sociedad exterior no significaba nada dentro de los muros de la prisión. Por el contrario, en la despiadada jerarquía interna de Belén te encontrabas en el escalón más bajo. Las demás reclusas te odiaban, especialmente por los delitos que habías cometido contra los niños. Te amenazaban constantemente con matarte. Bejarano tuvo que ser aislada por completo del resto de reclusas en una celda individual por su propia seguridad. Atemorizada por la posibilidad de ser asesinada, vivía una vida solitaria y aislada. Otra famosa delincuente que se encontraba en la cárcel en esa época, María Villa, apodada La Chiquita, escribió en su diario la siguiente observación impactante sobre Bejarano. Hay una mujer llamada Guadalupe M. Bejarano, muy culta y que me parece digna de amistad. Pero, para ser sincera, tu delito me horroriza, porque yo también soy una delincuente, pero los delincuentes no son todos iguales.
La cárcel de Belén era famosa por su suciedad, las epidemias de tifus y gripe y las inundaciones en las celdas del sótano. Esta institución, conocida como la Escuela del Crimen, porque se decía que los presos salían más capacitados de lo que habían entrado, no era un centro de rehabilitación, sino un depósito despiadado. Guadalupe Martínez de Bejarano no pudo cumplir su condena de 10 años y 8 meses. En una fecha que nunca se registró, murió en su celda por causas naturales, sola, aislada y despreciada por todos. Sin embargo, la muerte de Bejarano no puso fin a tu historia. Tras tu condena, pasaste de ser una mujer amable a convertirte en un monstruo a los ojos de la opinión pública. Comenzaste a ser conocida como la temible Bejarano o la mujer verdugo. Tu legado más perdurable fue en el lenguaje. El término bejarano se convirtió en una palabra de argot en México para referirse a los secuestradores y abusadores de niños y se utilizó durante décadas después de tu muerte. Tu nombre se convirtió en un punto de referencia cultural para la violencia doméstica extrema. Desde un punto de vista histórico, Guadalupe Martínez de Bejarano es considerada la primera mujer asesina en serie documentada de México. Como indican las fuentes contemporáneas, la gente no había oído hablar de una mujer asesina. Se esperaba que los delitos de las mujeres se debieran a la pasión, la desesperación o la debilidad moral, como envenenar a un esposo violento o abandonar a un hijo ilegítimo. Una asesina en serie que torturaba por placer sádico estaba fuera del marco cognitivo. Su perfil desafía los patrones típicos de las asesinas en serie del siglo XIX. El perfil de Bejarano era completamente diferente. Ella no cometía asesinatos por ganancia material. Tu objetivo era la tortura, un proceso que duraba semanas o meses y causaba el máximo dolor y sufrimiento. Matabas a tus víctimas no por lo que tenían, sino por tu propio placer y fantasías sádicas. Este sadismo de motivación sexual es extremadamente raro entre las asesinas en serie de cualquier época y te sitúa en una categoría más asociada a los delincuentes masculinos. Además, eras un asesino sedentario. A diferencia de la mayoría de los asesinos en serie masculinos, no cazabas en lugares aislados ni te desplazabas de una ciudad a otra. Convertiste tu propia casa en un lugar de tortura sistemática. Tu caso también pone de manifiesto cómo la privilegio de clase funcionaba como arma y escudo en los asesinatos en serie. Utilizaste tu respetable estatus para atraer a tus víctimas, mantener la confianza de tus vecinos, retrasar la investigación y recibir un trato indulgente por parte del sistema judicial. La vulnerabilidad de tus víctimas, que eran pobres, huérfanas y desamparadas, fue una condición previa para tus crímenes.